Bienvenidos a Estudios Secretos y Profundos de la Biblia, donde estaremos revelando la verdadera historia de los antepasados. ¿Quién fue la esposa de Caín? Estos son los interrogantes que se hacen muchos lectores al leer las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos dando respuesta a estos interrogantes. En el libro de Génesis, en el primer capítulo, encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Este capítulo de la Biblia no confirma que antes de Adán y Eva no habían seres humanos que poblaron la tierra. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que sopló aliento de vida en su nariz, y fue un ser viviente. Y que le hizo pareja a todos los animales, mas para Adán no se encontró ayuda idónea. Génesis capítulo 2, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. E hizo caer en un sueño profundo a Adán, y de una de sus costillas, sacó a su mujer, Eva. Por otro lado, el nombre de Eva, quiere decir la madre de los vivientes. Y de la unión de Adán y Eva, nacieron Caín y Abel. Ya que Dios había dicho multiplíquense y llenen la tierra. Caín el mayor, y Abel el menor. Caín era el labrador de la tierra, y Abel pastor de ovejas. Por celos y envidia Caín, mató a su hermano Abel. Y esto produjo que Dios lo hiciera peregrinar, como errante lejos de la presencia de Dios, colocándole una marca, para que nadie lo matase. Génesis capítulo 4 y el texto 16, y salió Caín de delante de Jehová y se fue a vivir en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió un hijo que llamó por su nombre Enoc. Con la cual construyó una ciudad, que llamó el nombre de su hijo, Enoc. Así pues la Biblia nos dice que todos los seres humanos provienen de Adán y Eva, y que ellos fueron los primeros seres humanos en poblar la tierra. No hay ningún registro en las Sagradas Escrituras de que hubiera otra raza de seres humanos aparte de ellos, ni antes ni después. El texto afirma en el libro de Hechos, en el capítulo 17, dice que Dios de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Eso quiere decir que todos los seres humanos somos hermanos, y que compartimos el mismo origen y el mismo creador. Entonces, ¿qué explicación podríamos dar de la mujer de Caín? La respuesta es muy clara. Caín se casó con su hermana, y no solo eso, sino que todos los hijos de Adán y Eva se casaron con sus propios hermanos y hermanas. En aquella época era la única manera de cumplir el propósito de Dios, de poblar la tierra. Además, en aquel tiempo no existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre miembros de la misma familia, ni había ningún riesgo en la genética, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto y no tenía ninguna alteración de malformación. En la Sagrada Escritura encontramos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, además de Caín y Abel. En el libro de Génesis, capítulo 5, leemos que los días de Adán después que engendró Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Así podemos deducir que Adán y Eva tuvieron al menos unos 70 hijos, y unos 2000 nietos. Entre esos encontró Caín a su esposa. De esta manera se aplica el linaje de Adán y Eva. Esta enseñanza son de grande edificación para nuestra vida, ya que nos recuerda que todos somos iguales ante Dios, y que todos necesitamos de su gracia y su salvación. Toda la raza humana provenimos de una sola sangre, la de Adán y Eva, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo creció el linaje de Adán y Eva? ¿Cuándo se prohibió el incesto? ¿Y por qué lo hizo Dios? Mirando la historia, de Caín descendieron muchos hombres malvados, como Lamec, que fue el segundo criminal de la historia, y el primer polígamo. Génesis capítulo 4, Abel por su parte fue la primera víctima de muerte, al morir en las manos de su hermano Caín. Después de la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, llamado Set. Set significa el elegido por Dios. Para continuar la línea de los buenos. De Set descendió Noé, el hombre que se salvó del diluvio junto con su familia. De Noé descendieron Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob descendió José, el esposo de María, el padre terrenal de Jesús, el Salvador del mundo.
En Génesis y Mateo, encontramos la genealogía de la Biblia, donde encontramos los mismos descendientes de Adán y Eva. Según un análisis basado en la fertilidad de los antiguos, Adán y Eva pudieron haber tenido más de 70 hijos y algunos 2000 nietos. Y así se formaron las primeras familias de la tierra, que se extinguieron por todas partes. En la antigüedad se casaban entre parientes muy cercanos sin tener ningún problema. Ni tampoco era llamado incesto, ni era pecado. Porque en aquel tiempo no existe ninguna ley de prohibición, ya que era la ley de la multiplicación, y en ese tiempo, Dios les había dado a Adán y a Eva la perenidad de tener muchos hijos. Por lo tanto, el incesto no era problema en ese tiempo, era la necesidad de Dios para cumplir su propósito de llenar la tierra. Sin embargo, al transcurrir del tiempo, la maldad de los hombres se fue extinguiendo hasta llenar la tierra, y esto afectó la raza humana. La genética de los seres humanos se fue degenerando y deteriorando hasta aparecer malformaciones genéticas, y estas malformaciones eran transmitidas por el acercamiento sexual entre miembros de la misma familia. Por eso Dios tomó la determinación de ponerle fin al incesto, modificando sus leyes, y establecer leyes que prohibieran el casamiento entre miembros de la misma familia. En el libro de Levítico, encontramos que Dios le dice a Moisés, que le diga al pueblo de Israel, ninguno de vosotros se llegue a pariente cercano, ni descubra su desnudez, yo Jehová. Y en el mismo libro de Levítico, Dios se enumera una serie de parientes, con lo que no se puede tener relaciones sexuales, ni casarse. El padre, la madre, la tía, la sobrina, la suegra, el suegro. Dios dice que estas cosas son pecado y abominación, y que quien las haga será cortado de en medio del pueblo. En el mismo libro de Levítico, encontramos que estas leyes son leyes para cuidar a su pueblo, y que no cayeran en las costumbres de los pueblos paganos que habitaban en la tierra de Canaán, porque eran gente llena de pecado y de maldad. Esas leyes que Dios estableció era para conservar la santidad y la consagración del pueblo, de donde venía la línea del Mesías, Jesucristo el Salvador del mundo. La prohibición del matrimonio entre parientes, en grados cercanos, es de la ley divina. En la Biblia Dios le dijo a Moisés, que los hijos de Israel debían cumplir con sus leyes, y una de ellas era la ley contra uniones ilícitas, y pecados contra la naturaleza. En ella Dios ordenó, que ninguno de vosotros se acercara a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Padres y madres con sus hijos, abuelos con sus nietos. Desde sus primeros tiempos la Iglesia cristiana emitió normas hasta el siglo XII, desde que se hizo la primera recopilación de reglas eclesiásticas. El matrimonio entre parientes cercanos se prohíbe fundamentalmente por la reverencia que se debe tener entre los familiares. Y podrás tenerse de cometer pecado. La Biblia no solo uno de los libros más antiguos del mundo, sino uno de los más influyentes en la historia, donde diversos eruditos y religiosos han estudiado sus escrituras a lo largo de la historia y de los siglos, queriendo revelar este misterioso tema, la mujer de Caín. Y no solo el tema de la esposa de Caín, sino también el de Nacor y Milca. Nacor era tío de Milca, Lot y sus hijas, Abraham y Sara su hermana, Janram y Jocabed, que eran sobrino y tía, padres de Moisés, Amnón y Tamar su hermana. Por eso Dios estableció las leyes del incesto, solo para conseguir un pueblo para él, lejos de toda aberración sexual e inmoral. Y estableció las leyes de santidad y consagración, que en el mismo libro de Levítico lo encontramos. Levítico 19, con este capítulo encontramos, que Dios llama a su pueblo a la santidad, sé santo porque Dios es santo. Ya que todo el pueblo había corrompido su camino, y se habían alejado de la ley de Dios. Como ejemplo de inmoralidad, tenemos las ciudades que fueron castigadas por Dios, las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron quemadas por Dios, como castigo de la depravación y la inmoralidad sexual que había. La carta del apóstol Pablo Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Dios con las leyes, le colocó límites al pecado de incesto.
Y con las leyes vino nuevo pacto, el pacto de la salvación, Cristo mismo. Por otro lado, la Biblia nos enseña que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, que no sean parientes cercanos, porque uno de los factores más importantes es el factor genético, es decir, la malformación que se transmite de padres a hijos, a través de los genes. Esto es lo que pasa cuando hay un incesto, es decir, cuando dos personas que son parientes cercanos se reproducen, puede haber una mayor probabilidad de causar problemas consanguíneos. Problemas como hemofilia, fibromas quísticos, albinismo, síndrome del Down. Problemas que afectan la calidad de vida de los niños y pueden provocar muerte rápida. Por eso Dios prohibió el incesto. Por eso encontramos en la Biblia misterios muy ocultos que han obligado a los estudiosos y fieles ministros a revelar estos enigmas y explorar estos grandes misterios que profundamente nos llevan a conocer la verdad y a sumergirnos buscando respuestas. Y en el libro de Génesis encontramos el origen de la raza humana. Ya que desde el libro de Génesis podemos mirar el comienzo de la raza humana y el principio de la creación, y nos llevan a salir de las preguntas y las dudas que estos temas proporcionan. Desde la evolución de la raza humana y sus malas conductas, hasta conocer las leyes de Dios. Para que el ser humano pudiera tener conocimiento de lo que le agrada a Dios y no le agrada, y así mejorar la raza humana. En este estudio hemos venido evolucionando de cómo creció la raza humana, con una misma sangre, y también cómo la raza humana se inclinó hacia el mal. A través de toda la historia encontramos al mismo Dios, desde el principio, y que no hubo ninguna modificación en la creación. Tampoco encontramos a otro creador, que hiciera el hombre a su imagen y conforme su semejanza, de manera que la esposa de Caín fue su misma hermana. No cabe duda que Adán y Eva son los padres de la raza humana. Encontramos muchos mitos en la evolución, que dicen que el hombre descendió del mono. Por otro lado, Dios dijo y dio una advertencia, que cualquiera que matase a Caín, iba a ser castigado 7 veces más. Este castigo representa el juicio divino de Dios, mostrando la justicia. Y también revela el pecado de Caín. Aunque Caín pecó asesinando a su hermano, con esa marca Dios le colocó una protección, mostrándose como un Dios lleno de misericordia. Aunque Dios exhibió a Caín, y lo llevó a apartarse de su presencia, miramos que Caín evolucionó la raza humana, y también cooperó en la multiplicación de los seres humanos en la tierra. Aunque Caín espiritualmente estaba separado de Dios, la misericordia de Dios alcanzó su familia. Permitiendo que se pudiera multiplicar, Dios le permitió a Caín tener una familia, y hasta fundar una ciudad que llamó el nombre de su hijo, Enoc. Según la Biblia, las ciudades eran un episodio de crecimiento en la generación, y por ende era donde se formaban las sociedades, marcando un punto muy importante en el desarrollo humano. Caín representa un hilo donde la raza humana se multiplicó, y a través de su linaje la expansión y la verificación de habilidades y oficios. Del linaje de Caín influye Lamec, que fue el primer hombre que practicó la poligamia, y el segundo criminal de la historia. Por otro lado, su misma generación fueron músicos y metalúrgicos. Por otro lado, Caín es recordado por sus controversias y su violencia. En la historia de Caín y su linaje miramos un recordatorio de elecciones que tienen consecuencias que pueden reconciliarnos con Dios. Y que la familia se puedan estructurar y solucionar sus relaciones entre padre e hijos, hermanos y hermanas, esposos y esposas. Y que nos podamos inclinar a la esperanza de buenas relaciones, y apartarnos del pecado original. Existen mandamientos del amor, el perdón, y la misericordia de Dios. Como gran ejemplo de la unidad, y la paz entre la familia, y apartaron el contexto de Caín, llamarnos como hermanos. Porque en Caín se deterioró la familia y el amor, volviéndose hombre parcial y egoísta. En la carta de Corintios, encontramos un cuadro completo del amor y la esperanza. Y también la carta de Corintios, encontramos leyes específicas que hablan del buen matrimonio. De una buena unidad matrimonial, lejos de todo incesto e inmundicia. Para así multiplicar una raza humana,
diferente a la de los antepasados, marcando una raza de gente que adora a Dios, que tema a Dios, que alabe a Dios. Estas leyes tener una función de enseñar a las generaciones futuras los principios de consagración y santidad a Dios, al adherirse a las normas y mandamientos espirituales, que enseñaban la disciplina y el respeto por Dios y sus leyes. Para el pueblo de Israel, seguir estas leyes reflejaban un camino de santidad y pureza, y también la entrada triunfal a la tierra prometida. Con estas leyes Dios le permitió al pueblo tomar sus propias decisiones. Eran normas que desafiaban al pueblo a vivir una vida excepcional y calificada por Dios. Abraham y Sara, por ejemplo, eran medio hermanos, por parte de padre no de madre. Esta relación, aunque fue prohibida, no estaba bajo las leyes levíticas, porque fue antes de darse la ley. Sin embargo, Dios bendijo a Abraham y a Sara, de la cual nació Isaac, el padre de Jacob, el padre de Israel. Al igual Isaac y Rebeca, que eran primos, pero estaban antes de la ley levítica. El matrimonio entre la descendencia de Jacob refleja la práctica de normas familiares. El patriarca Jacob, conocido como el padre de Israel, guardaron sus testimonios y relaciones familiares, sin embargo siempre guardaron las normas levíticas posteriores. En la familia de Jacob, vemos cómo las decisiones personales en el contexto del matrimonio puede tener consecuencias duraderas. Consecuencias tanto positivas como negativas, ya mirando ejemplos de los antepasados. De cómo Dios le tocó colocarle fin al insecto. En la historia de la Biblia encontramos la enseñanza de posibilidades de una renovación que se puede lograr de los desastres y pecados, ofreciendo una grande esperanza en las promesas de Dios. Por otro lado, Noé representa una figura central en el tema del reinicio de la restauración de la humanidad, mostrándonos el diluvio universal, de cómo la raza humana fue exterminada por tanta depravación y pecado, haciendo que Dios tomara una decisión concisa, solo quedando Noé su familia, de la cual se volvió a poblar la tierra. El linaje de Noé simboliza la esperanza y la capacidad humana de regeneración, y dando la oportunidad de reservar la vida con un nuevo comienzo, donde Dios establece un pacto con Noé, un pacto de misericordia hacia la humanidad, por medio de un sacrificio, Dios conservando la raza humana, construir y redimir a la humanidad, a través de la obediencia y la fidelidad a su palabra. Jesucristo podemos comprender el plan redentor de Dios a lo largo de todas las sagradas escrituras. Entrando en conclusión, Dios permitió el incesto en los primeros tiempos de la humanidad, porque era la única manera de llenar la tierra con sus hijos. Porque no había otro medio de aprovechar la genética de Adán y Eva, y damos por terminado a la pregunta de la esposa de Caín, dando una evidencia muy clara que era su propia hermana. Le invitamos a suscribirse a este canal para que sigas edificando tu vida con grandes enseñanzas y misterios bíblicos. Activa la campanita de notificaciones para que siga recibiendo nuestras enseñanzas, conferencias y estudio bíblicos.